have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups, Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 25, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, buenos días, ¿qué más? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Vamos muy bien, hermano, mil gracias. Arranquemos. Démosle. Nadie quería estar allí aquel día. El campo de Stirling, Escocia, año 1297, estaba empapado de lluvia, de miedo y de dudas. El frío calaba los huesos, el barro tragaba los pasos. Frente a ellos avanzaba el ejército inglés. Miles, disciplinados, cascos de acero que chocaban como campanas, caballos cubiertos de hierro, un mar de lanzas apuntando al cielo. Del lado escocés no había orden. Unos pocos nobles discutiendo al frente, y detrás, campesinos con hachas melladas, telas de lana empapadas, muchachos que jamás habían sostenido una espada. En sus rostros una sola pregunta: ¿qué demonios hacemos aquí? Los nobles querían negociar, salvar lo suyo, pero sus hombres enterrados hasta los tobillos en la tierra mojada no tenían tierras que salvar. Esta no es nuestra guerra. Uno a uno empezaron a retroceder. Las promesas de los nobles no bastaron, porque nadie lucha por lo que no siente suyo. Y entonces se oyó un galope. Un jinete atravesó la línea, como si la lluvia lo siguiera. Rostro pintado de azul, mirada encendida. «Es William Wallace», susurró alguien. «No puede ser. Dicen que mide 2 metros». El jinete detuvo su caballo, desmontó y caminó hacia el frente de los hombres. Los nobles le exigieron homenaje, pero él negó con la cabeza. «Yo le doy homenaje a Escocia», les respondió. «Y si este es vuestro ejército, ¿por qué se marcha?» Algunas voces se alzaron desde las filas. «No vinimos a luchar por ellos. Los ingleses son demasiados». Wallace miró primero al enemigo, un muro de hierro, y luego a los suyos, empapados y temblorosos, y entonces elevó la voz. «Hijos de Escocia, yo soy William Wallace». «¡Mentira!», gritó alguien. «Wallace mide más de 2 metros». «Lo sé», dijo Wallace. «Dice que lanza fuego por los ojos y rayos por el trasero». Las risas estallaron, pero luego su voz se endureció. «Yo soy William Wallace, y veo frente a mí un ejército de compatriotas que han venido a luchar contra la tiranía. Habéis venido como hombres libres, y hombres libres sois». El silencio se extendió por el campo. «¿Qué harían sin libertad?» «¿Lucharán?», les preguntó Wallace. «¿Luchar contra eso?», gritó alguien desde el fondo. «No, huiremos y viviremos». Wallace asintió. «Sí, huiréis y viviréis, al menos un tiempo. Pero llegará la noche en que, viejos en vuestras camas, no daríais cada día, desde hoy hasta ese entonces, por una oportunidad, una sola oportunidad, de volver aquí y decirle a nuestros enemigos que pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán la libertad». Los gritos finales de Wallace fueron tragados por un rugido inmenso, irrompible, de cientos, de miles. El miedo se quebró, el suelo tembló, y aquel ejército que antes huía se lanzó tras Wallace al combate como un solo ser, como un solo pueblo, y venció. 17 años después, en 1314, esa misma llama ardió en los campos de Bannockburn. Hambrientos y superados en número, los escoceses pelearon como poetas de guerra, pelearon como escoceses y ganaron su libertad.
Y así iniciamos, Fede. ¿Cómo la ves? Una buena historia. Muy buena historia. Lo que acabamos de escuchar, Fede, es nuestra versión, una narración adaptada de una de las escenas más poderosas de la película Braveheart, Corazón Valiente. No sé si has tenido la oportunidad de verla. Por ahí. Esa es la tarea para hoy. Una película tremenda que está inspirada en la historia real de William Wallace. Wallace fue un líder escocés del siglo XIII que en medio de una Escocia muy dividida, sometida al dominio inglés, pues logró algo que parecía impensable, que era unir a los campesinos, a los clanes, a los soldados en una misma causa, ¿cierto? Wallace no era un noble, él no tenía un título, y sin embargo su historia cambió la historia de Escocia y más allá. ¿Cierto? Años después de esa escena en Stirling que acabamos de contar, Wallace fue traicionado, fue ejecutado brutalmente, pero su legado no murió, ¿cierto? No murió con él. Su capacidad para contar una historia mejor, una historia de libertad, de lucha, de dignidad, sembró la semilla de una independencia que llegaría tiempo después, ¿cierto? Y eso es lo que hace un verdadero líder. Cuenta una mejor historia y para eso estamos aquí. Hoy estamos aquí para hablar de storytelling, ¿cierto? Un verdadero líder hace a su gente protagonistas de una mejor historia, da sentido. Y William Wallace no se paró frente a su gente para darles un plan de batalla, ni para convencerlos con lógica, ni para motivarlos con frases vacías. Wallace no les dijo qué hacer. Wallace les recordó quiénes eran. Y esa es la verdadera función del storytelling en el liderazgo, que es darle a las personas una nueva historia sobre sí mismas. Una historia más digna, una mejor historia, una historia que transforme la forma en la que las personas se ven y por lo tanto en la forma en la que actúan. ¿Cierto? Los campesinos de Escocia, por ejemplo, creían que estaban ahí por obligación, que no eran libres. Si creían que eran peones en una guerra de otros, en la vida incluso de otros, y que lo mejor que podían hacer era sobrevivir un día más. Pero por eso Wallace no apeló a su miedo, Wallace apeló a su identidad. Wallace les dio una historia en la que ya eran hombres libres. No tenían que ganarse ese título, tenían que vivirlo, tenían que personificarlo y eso lo cambió todo. ¿Cierto? Y aquí hay una lección histórica, Fede, que es una lección que se ha repetido una y otra vez a lo largo de siglos y milenios, ¿cierto? Y es que si adquirimos una mejor historia, nuestras decisiones cambian. Y si cambian nuestras decisiones, van a cambiar nuestros resultados. Y todo comienza con esa historia que nos estamos contando. Y esto no solo pasa en los campos de batalla, ¿cierto? Pasa en empresas, en familias, en equipos, en nuestra vida personal. Entonces hay personas talentosas atrapadas en historias pequeñas. ¿Cierto? Hay personas que se cuentan a sí mismas que no son suficientes, que no tienen lo necesario. Hay equipos derrotados, hay familias desconectadas, pero ahí es donde entra el verdadero liderazgo. ¿Cierto? El líder está ahí para ofrecer una historia más grande, mejor, una historia más poderosa, una historia que despierte algo que está dormido, que libere, ¿cierto? Y ese es el poder real del storytelling. No solamente convencer, es liberar 1000 cosas ocultas. Tal. Me hiciste acordar de las cartas de Jeff Bezos, George, a los accionistas, las cartas anuales que mandaba con ese poder de narrativa y no solo para su equipo interno, sino diciendo, ya iban por ahí 10 años de la compañía y sale en su carta, seguimos en el día 1. Es como que, pues, o sea, acá nada está escrito. Impresionante. Muy bacano. Sí, las historias tienen un poder tremendo y pues sobre ese poder mucho se ha dicho. Y mírame que desde Bezos, mejor dicho, desde milenios atrás, desde un Alejandro Magno en las murallas de Troya, en las ruinas de Troya, inspirando a sus soldados hacia una visión imposible, hasta Jeff Bezos en sus cartas. Mucho se dice sobre el poder de las historias, ¿cierto? Que mueven emociones, que inspiran, que venden. Pero esa no es la parte central. Las historias no son una herramienta más del liderazgo.
son lo que une identidad, dirección y acción en una sola fuerza. Y para entender esto, pues hay que ir más hondo. O sea, ¿por qué el storytelling es importante? O sea, ¿por qué vale la pena aprender más sobre storytelling si somos líderes? La respuesta es porque el storytelling no funciona solo por lo que dice, sino por lo que hace en el cerebro y en el alma de las personas que escuchan. ¿Cierto? Cuando vos das datos, vos haces que la gente piense. Cuando das órdenes, pues la gente quizás actúe. Pero cuando vos contás una historia, vos haces que la gente elija actuar como si la causa fuera suya. Se vuelve personal y eso es otra cosa, eso es otro nivel. ¿Y por qué esto pasa? Pues porque el cerebro humano está optimizado para la supervivencia. Sobre esto hay muchos textos, sobre esto hay mucha teoría excelente, pero vamos aquí a hacerlo un poco simple. En el mundo antiguo, pues sobrevivir significaba, por ejemplo, pertenecer a un grupo que compartiera una historia común, ¿cierto? Un grupo que no solamente sobreviviera, sino que supiera por qué valía la pena hacerlo. Y lo que mantenía unido a ese grupo eran las historias. O sea, no había manuales, no había presentaciones, había fuego. Y alrededor del fuego había narración. Entonces, quien contaba la historia alrededor de ese fuego moldeaba el comportamiento de los demás. Y quien escuchaba sabía quién era, sabía qué debía temer, ¿cierto? Y por qué debía actuar. Pero sabía que pertenecía a algo más. Y por eso hoy, miles de años después, nuestro cerebro sigue respondiendo con más fuerza a una historia que a una orden, que a unos datos. Que los datos informan, la historia, por el contrario, une emociones, contexto, identidad, acción en una sola experiencia. Y esa experiencia se queda, ¿no es cierto? Total. Y por eso, hermano, vos puedes repetirle a alguien 20 veces una instrucción. Y a esa persona puede que se le olvide al día siguiente, pero si le das una historia con sentido, la va a recordar quizás toda la vida. Y va a actuar en consecuencia. Quizás por eso es que vos recordés algunas de las buenas historias de Bezos dentro de sus cartas, pero quizás no recordés algunos de los muchos datos o estadísticas presentes en esos informes. Sí, total. Las historias dan muchísimo poder, le dan sentidos al caos humano, conectan el pasado con el futuro, le dan causa al sufrimiento a veces, le dan dirección a la incertidumbre, le dan propósito a la acción, pero sobre todo le dan identidad al que escucha. Y eso es fundamental. ¿No es cierto? Y por eso tenemos fans de Apple, que vibran más allá de ser clientes. Entran las historias, hermano, a darle identidad a quien escucha. Y eso es lo más profundo de todo. Una historia no solo nos dice qué está pasando, sino que nos dice quiénes somos nosotros dentro de lo que está pasando. O sea, cambia nuestra identidad fe. Y como ya dijimos, cuando cambia eso, cambian nuestras decisiones. Y cuando cambian nuestras decisiones, cambian nuestras acciones y por lo tanto nuestros resultados. Estamos haciendo algo diferente en la vida, con una mentalidad distinta. Y por eso el storytelling es una herramienta central del liderazgo. Porque un líder que sabe contar una historia verdadera y poderosa puede formar personas distintas, equipos diferentes. Eso vale todo. ¿No es cierto? Eso vale todo. Y pues con el disclaimer de que es para bien, ¿cierto? Porque nos vamos a líderes que tienen un storytelling, pero para el mal de la humanidad. Adolfo Hitler. Solo daño, pero también conectan. No, lo han hecho perfecto. O sea, han sido narradores de historias maravillosos. Pero me encanta que lo traigas a colación, pues porque sí, aquí es desde startups, vos lo sabés muy bien, estamos tratando de crear un mundo distinto a eso. Y no podemos repetir la historia, definitivamente, en ese sentido. Eso hay que hacerlo mejor. Muy buen apunte, hermano, ¿cierto? Porque esto va para todo en la vida. O sea, no importa si lideramos empresas, familias, movimientos, equipos de 5 personas en todas partes, una mejor historia puede cambiarlo todo, para bien o para mal. Así que vamos a hacerlo para bien. ¿Listo? Así es. Ahora, ¿cómo contar una historia que transforme? ¿Cómo hacer mejor esto? ¿Listo? En startups desarrollamos un marco que es simple. Porque los marcos que existen para contar mejor historias, vos lo sabes, son útiles para ciertos proyectos, pero no necesariamente como herramienta de liderazgo. Entonces,
El marco, por ejemplo, de Joseph Campbell en su obra El héroe de las 1000 caras propone 17 etapas para contar una mejor historia, ¿cierto? El marco de Dan Harmon redujo esas 17 a 8. El marco de Simon Sinek del Círculo Dorado es muy útil para hablar de propósito, para conectar, pero no es en sí una estructura narrativa, ¿no es cierto? Y los líderes necesitan un marco para que su storytelling sea efectivo, ¿cierto? Pero que sea simple. O sea, no es práctico estar recordando 8 o 12 pasos, no es práctico en medio de cualquier situación. Entonces, la estructura que nosotros creamos para storytelling tiene 4 momentos. Vamos a explicarlos para que todos quienes nos escuchan lo puedan usar en todo, ¿cierto? Desde una conversación difícil, o explicar un cambio incómodo, o lanzar una visión poderosa, corregir una falla ética, recuperar la confianza de un equipo, enseñar a otros con propósito, hablarle a nuestros hijos, donde sea. ¿Cuáles son los 4 momentos? Desbalance, decisión, demostración e impacto. ¿Listo? Desbalance, decisión, demostración e impacto. Entonces expliquemos de manera breve, con un ejemplo corto de ficción a modo de historia, esto y ya vamos profundizando. De una. Primero, desbalance. ¿Qué es desbalance? Es el momento en el que algo deja de estar bien, en el que algo deja de estar balanceado. Entonces hay tensión, hay pérdida, hay desorden, hay dolor, ¿cierto? Entonces es como si contando una historia simple dijéramos, el dragón llegó al valle y quemó todas las cosechas. Perfecto. Se desbalanceó la situación. Segundo momento, decisión. Decisión es el momento en que alguien se compromete a cambiar el rumbo. Por ejemplo, diríamos, el joven tomó entonces la espada de su padre y dijo, yo enfrentaré al dragón. ¿No es cierto? Y de ahí pasamos a demostración. La demostración es la acción concreta que prueba que el cambio es real. O sea, no se dice, no solo se dice, sino que se hace. Entonces, siguiendo el ejemplo de la historia, es el joven entró a la cueva del dragón y peleó solo, aunque sabía que podía morir, ¿cierto? Demostró su decisión. Y cuarto punto, hay un impacto, ¿cierto? Y el impacto es la transformación que ocurre gracias a esa decisión y a esa demostración. Entonces, cambia el entorno, cambia el equipo, cambia el futuro incluso. Por ejemplo, el dragón cayó y por primera vez en años el valle volvió a florecer. Entonces, ahí tenemos una historia pequeña, corta, pero que va de desbalance hasta el impacto. Desbalance, decisión, demostración, impacto. Este es el marco Startups para el storytelling. Y entonces, Fede, lo que te voy a proponer es que revisemos más ejemplos para entender mejor pues, cómo funciona, ¿cierto? Y que partamos de lo más simple, otra historia ficticia que analicemos y que luego nos metamos un poco a algunos temas empresariales. ¿Cómo la ves? Sí, perfecto. Me surgió una pregunta y es, en el desbalance, el buen líder, cuando ve que todo está como fluyendo y todo está tranquilo, necesita crear un desbalance a propósito en su equipo para retarlo y para poder seguir llevándolos al siguiente nivel. ¿Vos qué opinas? Yo diría que sí, o sea, porque es que si no nos quedamos y el mercado sigue, los competidores siguen buscando desbalances en el mercado y nosotros creemos que la tenemos resuelta y no evolucionamos. Entonces yo digo que sí, definitivamente el líder debe crear esos momentos de desbalance intencionado en sus equipos, que no tiene que ser abrir un nuevo mercado, pero pues no sé, hagamos pasantías a otros equipos dentro de la organización o efectivamente vamos a abrir una nueva ciudad, una nueva región, vamos a desbalancear este asunto porque ya estamos como en una zona muy plana. Pues yo creo que haces una pregunta muy valiosa y creo que das una respuesta muy acertada, porque el tema es, ¿qué pasa cuando nuestra situación actual es que estamos muy cómodos? Somos excelentes. ¿Cuál es el riesgo posible allí? Un buen líder es capaz de ver, estamos complacientes. ¿Qué pasa si nos quedamos aquí donde estamos creyendo, como vos lo dijiste, que lo tenemos todo resuelto, que somos excelentes, que nadie nos va a superar? Ahí en esa misma mentalidad puede haber un desbalance potencial. Entonces, un buen líder es capaz de verlo.
Así que, pues no solo trajiste una buena pregunta, sino que diste un ejemplo excelente, que sirva para algo, ¿cierto? Súper. Entonces, hagamos otro ejemplo, uno ficticio. ¿Qué tal la historia del Rey León? ¿Cierto? Que muchos conocemos. Entonces, desbalance. Hombre, Simba ha huido, ¿cierto? Pero Simba ha olvidado quién es. Su tierra ha sido arrasada por Scar. Y entonces el reino vive en miedo, en hambre, en oscuridad, pero Simba se va a otro lugar y ¿qué empieza a hacer? A cantar, a bailar, se esconde. Todo está desequilibrado, es un desbalance tremendo. Es una buena historia. Pero hay una decisión. Nala y Rafiki lo confrontan, ¿cierto? El espíritu de su padre le habla. Has olvidado quién eres. Y al hacerlo me has olvidado a mí. Vuelve y toma tu lugar. Tremendo. Entonces Simba decide regresar. Y ahí luego una demostración. Simba cruza el desierto, llega al reino, no exige, sino que lucha, confronta a Scar, lo derrota con coraje. Él no solamente va y habla de cambios, Simba actúa como el rey que es llamado a ser. Y por lo tanto hay un impacto. ¿Cierto? Cuando Simba ruge desde la roca del rey, no solo ha cambiado algo dentro de él, ha cambiado el mundo alrededor. Y la tierra vuelve a florecer. Y la sabana revive. Entonces, mira, qué buena historia, hermano. Hay una historia excelente porque se narra de inicio a fin con mucha estructura. Desbalance, decisión, demostración e impacto. En el caso de la historia de William Wallace, Fede, podríamos, por ejemplo, decir que Wallace enfrentó un desbalance brutal. Había un pueblo dividido, campesinos sin esperanza, nobles sin coraje, ¿cierto? Él decidió no suplicar, sino encender el alma de Escocia. Y lo demostró, no solamente empuñando la espada, sino llegando a dar incluso su vida por la causa. Y por eso esa acción lo impactó todo. Él cambió la identidad de su gente, que luchó y venció. Entonces, bien interesante. Y pongamos esto en práctica en el liderazgo actual, moderno en empresas. Yo te propongo, Fede, dos escenarios, uno más a un nivel de estrategia y otro un poco más cotidiano. ¿Listo? Perfecto. Imaginemos un escenario más a nivel de estrategia, un escenario en el cual un líder desea redefinir el mercado. Entonces, quiero que imaginen al líder de pronto hablando a su equipo. ¿Listo? Primero, del desbalance. Entonces, el líder podría decir, yo sé que lo han sentido. Sé que ustedes también lo han sentido. Nos estamos pareciendo demasiado a los demás. Estamos corriendo con mucha prisa, estamos vendiendo con miedo, estamos respondiendo con frases vacías. Eso no es lo que vinimos a hacer en esta empresa. Desbalance. Por eso hoy tenemos que decidir cambiar. No vinimos a sobrevivir. Este equipo no se trata de eso. Aquí vinimos a redibujar este mercado. Vinimos a elevar el estándar. Decisión, ¿cierto? Y por eso esta semana, ustedes ya saben que dimos el primer paso. Cancelamos 2 servicios que no reflejaban excelencia, reescribimos nuestra propuesta comercial completa, activamos una campaña dirigida a clientes que antes nos intimidaban. Ya no estamos solamente hablando distinto, estamos operando distinto. Demostración. En equipo, si logramos esto, y lo vamos a lograr, no solamente vamos a ganar clientes, vamos a ganarnos el derecho a decir que nosotros no solamente seguimos la historia, sino que la reescribimos. Es un líder hablándole a su equipo, Fede, sobre un momento en el que se está redefiniendo el mercado como estrategia. ¿No es cierto? Total. Ahí me hiciste acordar, George, del ejemplo que te mencionaba previo aquí al podcast de una empresa que pues vi desde su comunicación hacia afuera, porque el storytelling también, o sea, es hacia adentro, hacia el equipo, pero también va hacia afuera, o sea, es bidireccional. Cuando tenemos un storytelling para adentro y otro para afuera, pues hay un montón de desalineación impresionante. Y con este ejemplo que mencionaste, este ejemplo de estrategia, cuando la empresa quiere redefinir ese nuevo mercado, pues que se crea ese desbalance, también puede surgir cuando las empresas empiezan a preguntar, venga, nosotros qué problema resolvemos, ¿cierto? Claro. Más allá de qué producto vendemos.
Claro. Cuando se empiezan a decir las empresas, venga, es que nuestro enfoque debe ser un enfoque en el cliente, no enfoque en el producto. Y cuáles van a ser esos productos o servicios que mi cliente pues, va a querer adquirir por el problema que nosotros estamos resolviendo. Entonces, cuando empezamos a mirar el negocio desde el problema que resolvemos y no desde los productos que ofrecemos, eso genera un desbalance impresionante pues, al interior de la compañía y también eventualmente en la decisión de cómo cambiar esa propuesta de valor, ¿cierto? Cómo resignificamos esa propuesta de valor que tenemos y es donde, por ejemplo, esta empresa tomó... Pero muy interesante, y te interrumpo un momento, lo que acabas de decir en el sentido de una aplicación al pensamiento estratégico, incluso, porque muchas empresas arrancan, por ejemplo, desde la decisión o incluso hasta desde la demostración, pero la decisión, por ejemplo, ¿por qué no montamos una empresa de comidas? ¿Cierto? La pregunta es, vení, ¿qué desbalance está experimentando el cliente? Uh-huh. Y podemos llegar a decisiones diferentes partiendo desde el desbalance, no iniciando desde la decisión. Y eso pasa en el pensamiento estratégico. Nos obliga a diagnosticar antes de decidir. Dale, ve, seguimos. Total. Y entonces cuando nos hacemos esas preguntas de pensamiento estratégico que nos generan desbalance a nivel pues, de la organización, nos permitimos, y en el caso de la empresa, tomar la decisión de evolucionar esa propuesta de valor a lo que ya tenemos, de pues, pasar, por ejemplo, de hacemos los mejores colchones, ¿cierto? A brindamos descanso y reposo. Entonces, cuando la empresa decide orientarse hacia esa nueva propuesta de valor, pues la forma en la que yo vi que esa empresa estaba demostrando que estaba siendo coherente con esa nueva decisión que tomaron fue que crearon una nueva línea de negocio de soluciones acústicas para el hogar, para aislar el ruido exterior del ruido interior y que la gente pues definitivamente pudiera tener descanso y reposo. Y ya el impacto se ve pues no solo hacia afuera, hacia el cliente que dice como que, ¿qué nota? Esta empresa no solo me está vendiendo el mejor colchón, que pues todos los colchones hoy son iguales, y el que no compre un colchón con el 50% de descuento está mal hoy, y empiezan a decir, venga, es que yo ofrezco descanso y reposo. Eso hacia el cliente exterior pues va a generar un impacto porque va a empezar a encontrar un ecosistema de soluciones para eso, no solo el colchón con ultra tecnología, sino también esta nueva línea de negocio, sino también para el interior, para los equipos que están dentro de la empresa diciendo es que hoy nuestra propuesta de valor y algo más superior de nosotros es poderle dar descanso y reposo a los colombianos, y eso mueve toda la organización, mueve la cultura, mueve la innovación, mueve nuevas líneas de negocio, el pensamiento de yo por qué estoy haciendo esto, es porque le voy a brindar descanso y reposo inclusive a mi familia, porque mi familia va a utilizar eso. Entonces, genera conexión emocional. Lo interesante es que, entonces, desde ese punto de vista, un nivel más de estrategia, este marco, o sea, uno lo puede ver, lo estamos viendo desde dos puntos de vista diferentes y ambos valiosísimos. Uh-huh. El primero es cómo yo comunico una estrategia de forma diferente, o una decisión, cómo cuento una historia de una mejor manera con algo que está sucediendo o con algo que necesito que suceda con mi equipo. ¿Sí? Uh-huh. Yo llevo a mi equipo hacia allá. La otra es de cómo nos puede guiar un poco este marco en nuestro propio pensamiento también, ¿no es cierto? Iniciando desde un desbalance antes de iniciar desde otro punto de vista. Entonces, bien interesante. Estamos hablando de un nivel un poco más de estrategia. Ahora llevémoslo un poco más a lo cotidiano. Algo táctico. Sí, a las cosas que están pasando, pero nuestro equipo en este momento está un poco desconectado. Hay que volverlo a conectar un poquito. Entonces, imaginen nuevamente a un líder que está hablando con su equipo, ¿cierto? Entonces, imaginemos, por ejemplo, que el líder comienza internamente pensando en ese desbalance y arranca y de pronto dice a su equipo, quizás no lo hemos dicho, pero lo sentimos todos, ¿cierto? Algo en nosotros se rompió. Antes confiábamos, hablábamos con franqueza, nos empujábamos a ser mejores, ahora cada uno hace lo suyo, ejecutamos, pero no construimos desbalance.
Pero yo no quiero eso. Y sé que ustedes tampoco, así que hoy tenemos que elegir otra cosa distinta. Hoy no venimos hoy a esta reunión a hablar de pendientes. Hoy vinimos a recordarnos por qué empezamos. Decisión. Ahora, por mi parte, yo voy a abrir conversaciones que he evitado antes. De ahora en adelante voy a pedir feedback y voy a darlo. Voy a hablar más claro, pero también voy a escuchar de verdad. ¿Sí? Porque este equipo vale la pena. Una demostración de acciones futuras. Si volvemos a confiar y si dejamos de escondernos detrás de la cordialidad vacía, entonces vamos a lograr cosas que todavía no imaginamos. Porque si hacemos esto con el alma, a este equipo no va a haber quien lo detenga. Impacto. ¿No es cierto? Entonces es un discurso breve, es algo que se dice en un minuto. Total. Que va desde un desbalance hasta un impacto, que es capaz de mover los corazones antes de pedir una mano, ¿cierto? Y son, mira, hemos venido hablando de Dragón, Rey León, William Wallace, colchones, hablamos de un redefinir el mercado, un reconectar a su equipo. Son distintos tonos, son distintos contextos, pero la estructura es la misma. Entonces, pues recapitulémoslo. ¿Sí? Hoy no estamos hablando de contar historias solamente como un recurso bonito, sino que estamos hablando de cómo todo líder real necesita contar una mejor historia. Y esa historia, si está bien contada, tiene 4 momentos fe, ¿cierto? Desbalance, que es lo que no está bien, lo que no puede continuar, esta decisión, que es ese paso al frente, la elección moral de actuar, la demostración, que es la evidencia concreta de esa decisión, e impacto, que es el cambio real que queda en la cultura, en la visión, en las personas. ¿Cómo lo ves, Fede? Excelente, es un marco súper, súper aplicable. Yo digo que, pues, a manera de conclusión también el storytelling es lo que dije ahorita, para adentro y para afuera. No hay razón para que las empresas tengan un storytelling hacia afuera y otro hacia adentro, y que todo lo que se haga pues a fin de cuentas todo lo que se hace hacia adentro es un reflejo de lo que el consumidor externo va a ver. Así se quiera maquillar con otras campañas. De acuerdo. Sí, ¿no? Incluso como agregando a lo que estás diciendo, es hacia adentro y hacia afuera también en lo personal. Eso con las historias que nos contamos a nosotros mismos, en esa conversación eterna y sin descanso que tenemos cada uno en nuestra propia mente, es qué historias nos estamos contando sobre nosotros mismos, porque las historias que nos estamos contando crean la identidad que tenemos. ¿Quiénes somos? Esas historias forjan esa identidad de manera continua, la refuerzan, la moldean y hacen que nuestras decisiones sean una u otra, y que por lo tanto las acciones sigan a esas decisiones y los resultados cambian. Por eso el mensaje final ahí es: si ustedes cambian su historia, van a cambiar sus resultados. ¿Sí? Interna y externamente. Ese es un buen punto. Somos las historias que nos contamos. Interesante. Somos las historias que nos contamos. Excelente. Yo creo que con ese resumen y esas frases, vamos cerrando el episodio. Así es. Que ojalá le dé a todos los oyentes una herramienta útil para liderar mejor donde sea que se encuentren. Y cerremos, Fede, como siempre, con una reflexión. Por supuesto. Hay personas que viven atrapadas en una historia vieja, una historia donde no son protagonistas, donde no tienen voz, donde solo reaccionan, cumplen, obedecen o sobreviven. Algunos líderes, sin saberlo, refuerzan esa historia. Una historia de miedo, una historia de control, una historia donde el equipo no es un equipo, es una fila de ejecutores sin causa. Pero otros líderes hacen algo distinto. Otros líderes llegan como William Wallace, no a imponer una narrativa, sino a encender una nueva identidad. Dicen: esto que ves no es todo lo que eres. Esto que haces no es todo lo que puedes. Esta historia que te contaron no es la única posible. Y entonces algo se mueve. No porque griten, sino porque dan una historia mejor, una historia más digna, una historia que revela quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vale la pena caminar.
Porque cuando cambias la historia, cambias la identidad. Y cuando cambias la identidad, cambias las decisiones. Y con nuevas decisiones los resultados también cambian. Eso hace un líder. Eso hace una historia verdadera. Y si hoy tú lideras en cualquier lugar, con cualquier equipo, con cualquier realidad, entonces tienes una responsabilidad. Cuenta una mejor historia. Cuéntala con verdad y cuéntala con coraje. No por estética, sino porque puede que la historia que aún no has contado sea la que tu equipo está esperando para cambiar su vida. Y con eso cerramos, Fede. Buenísimo. Por favor a todos, si este podcast fue útil, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas. Si tienen preguntas, historias que quieran compartir, contáctenos a la información que está en la descripción del podcast. Fede, muchas gracias, hermano, como siempre. A vos, Placer. George, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias a todos y éxito. Recuerden liderar el camino. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao, chao. One giant leap for mankind.